Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Toyota Corolla de 11ª generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, con la transición a la nueva generación, la resistencia a la corrosión de la carrocería del Corolla ha empeorado algo. Y esto, en general, no es sorprendente, ya que los problemas de corrosión también eran típicos del modelo Camry más antiguo, producido al mismo tiempo. Afortunadamente, en este momento los propietarios del Corolla se quejan principalmente de la aparición de manchas rojas en la tapa del maletero. Francamente, lo único decepcionante es que los tapones de leche de azafrán a menudo aparecían después de 3 o 4 años de uso del coche en nuestras condiciones. Tampoco hay esperanzas de que la capa de pintura más fina proteja adicionalmente la carrocería. Todo lo contrario, basta con conducir entre 50 y 60 mil kilómetros para que aparezcan un montón de pequeñas astillas y rayones en el capó, el borde del techo y los guardabarros. A los 70 a 80 mil kilómetros, las ópticas delanteras se vuelven notablemente turbias. Esto es más típico de aquellos automóviles que circulan con frecuencia por las carreteras. Solo hay una salida: pulir o proteger la óptica con una película transparente especial. Después de 3 a 4 años de uso intensivo, los limitadores de recorrido de plástico de las puertas delanteras comienzan a fallar. La puerta simplemente deja de bloquearse en posiciones fijas, lo que a menudo provoca impactos desagradables en los coches vecinos estacionados cerca en un aparcamiento estrecho. Un matiz importante: el kilometraje en el Corolla no se registra en ninguna de las unidades electrónicas presentes en el coche. Es muy fácil corregirlo, pero es difícil detectar el hecho de la corrección. Como resultado, el verdadero kilometraje de un automóvil a menudo debe determinarse mediante evidencia indirecta. Por ejemplo, según el estado del interior. Toyota nunca utilizó materiales de acabado costosos para decorar el interior del Corolla, y el modelo de 11ª generación no fue una agradable excepción. La resistencia al desgaste del interior deja mucho que desear. A los 100.000 kilómetros, especialmente para los propietarios que no son los más cuidadosos, el interior parece francamente impresentable. La indicación más obvia del verdadero kilometraje de un automóvil es un volante desgastado. También hay quejas sobre la tapicería de los asientos, cuyos laterales se desgastan rápidamente. Además, a medida que aumenta el kilometraje, los asientos empiezan a crujir al superar los baches, llenando el interior de sonidos extraños en un interior ya poco silencioso. Otro inconveniente típico es que el plástico del panel frontal en la zona del acompañante puede ondularse con el tiempo. Es casi imposible corregir la situación. El punto fuerte del coche japonés es su sistema eléctrico sin problemas. No se pueden esperar sorpresas desagradables ni de la propia electrónica ni del equipamiento auxiliar. El único punto débil es la unidad de control de los espejos. Muchas veces había que cambiarlo con kilometrajes muy cortos. Afortunadamente, los concesionarios Toyota hicieron esto dentro de la garantía sin ningún problema. No hay problemas incluso si el periodo de garantía ya ha expirado. Cualquier electricista automotriz más o menos calificado puede devolverle la vida a la unidad. Al observar la línea de unidades de potencia, se puede concluir que el cambio de generaciones fue solo formal. En general, la 11ª generación del Corolla heredó todas las unidades de potencia de su predecesor con sus fortalezas y debilidades. El motor inicial del Corolla era una unidad de gasolina de 1,33 litros y 99 caballos de fuerza, que recibió el índice interno de fábrica 1NR-FE. Como antes, se caracteriza por problemas menores durante los arranques en frío y un progresivo consumo de aceite a medida que aumenta el kilometraje, consecuencia del ensuciamiento de los pistones por depósitos de carbón. No hay muchos secretos que ayudarán a aumentar el recurso del motor de 1,33 litros. En primer lugar, conviene evitar las gasolineras con combustible de dudosa calidad. En segundo lugar, la experiencia operativa en nuestras condiciones sugiere que es más aconsejable cerrar la válvula EGR. Esto se puede hacer tanto física como programáticamente.
Es incluso mejor si el propietario establece como regla descarbonizar el grupo de pistones cada 50 a 60.000 kilómetros. Con un manejo tan cuidadoso, el motor de 99 caballos de fuerza puede soportar fácilmente unos 300.000 kilómetros. En cuanto a los problemas menores, una bomba con fugas o reguladores de fase que golpean con el motor frío se pueden resolver de forma sencilla y económica. En general, el motor de 1,33 litros solo tiene un serio inconveniente: su potencia es francamente insuficiente para una conducción más o menos activa. El más popular en la línea de unidades de potencia del Toyota Corolla es la unidad de gasolina de 1,6 litros de la serie 1ZR FE. Sin ningún esfuerzo de imaginación, este mismo motor también puede considerarse el más confiable de la línea. Al igual que el motor más joven, el motor de 1,6 litros se caracteriza por una bomba con fugas y reguladores de fase que traquetean, pero estos problemas no pueden considerarse graves. Además de la necesidad de limpiar periódicamente el acelerador de los depósitos de carbón. La vida útil de la transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas en un motor de 1,6 litros no es la más larga. Debe estar preparado para el hecho de que será necesario reemplazar la cadena, junto con las ruedas dentadas y el tensor, después de un recorrido de 100 a 120.000 kilómetros. Definitivamente no vale la pena conducir hasta el último minuto, escuchando de vez en cuando el ruido de la cadena. Si salta, no se pueden evitar daños graves al grupo cilindro-pistón. El motor de 1,8 litros y 140 caballos de fuerza más potente se diferencia de la unidad de 1,6 litros solo en el volumen de las cámaras de combustión. Por lo tanto, se caracteriza por las mismas características técnicas. En promedio, antes de una revisión importante, los motores de 1,6 y 1,8 litros, sujetos a intervalos de mantenimiento, funcionan al menos entre 300 y 350.000 kilómetros. Lo principal es no perderse el momento en que los motores comienzan a consumir aceite de forma intensiva. Afortunadamente, con un alto kilometraje, después de reemplazar los sellos de aceite, vuelve a bajar al nivel habitual en los motores Corolla. Otros problemas típicos incluyen fugas en el sello de aceite del cigüeñal delantero. Después de una carrera de 70 a 80.000 kilómetros, es posible encontrar pequeñas fugas en el área de la junta de la tapa de la válvula. Para los compradores de Corollas usados, probablemente será importante que los motores de gasolina Toyota tengan pilas de bloques de aluminio delgados, lo que es un serio obstáculo para revisiones económicas. Al proponer una transmisión robótica para el anterior Corolla de 10ª generación, los japoneses definitivamente se equivocaron. En términos de claridad y velocidad de cambio, el robot no podía competir ni siquiera con las arcaicas transmisiones automáticas de 4 velocidades. En el automóvil de 11ª generación, la transmisión robótica dio paso a una CVT, que en ese momento ya había sido probada en el crossover Toyota RAV4. El variador Aisinca 311, que se utilizó en versiones con motores de 1,3 y 1,8 litros, según los estándares modernos puede parecer demasiado ruidoso cuando se conduce a altas velocidades, pero desde el punto de vista de la confiabilidad no hay quejas serias al respecto. Si los conductores que prefieren un estilo de conducción agresivo a menudo requieren reparaciones después de 150.000 kilómetros, con un manejo cuidadoso la misma caja de cambios puede durar unos 300.000 kilómetros. En promedio, los propietarios de un Toyota Corolla con CVT pueden esperar recorrer entre 200 y 250.000 kilómetros sin problemas graves con la caja de cambios. Naturalmente, siempre que el fluido de trabajo en el variador se renueve cada 60.000 kilómetros. De lo contrario, las partículas sólidas más pequeñas formadas durante el desgaste natural comenzarán gradualmente a obstruir las válvulas de control y, al mismo tiempo, servirán como abrasivo para la correa y los conos. Curiosamente, la normativa oficial de Toyota recomienda cambiar el líquido CVT cada 90.000 kilómetros, lo que no está del todo justificado en nuestras condiciones. Los propietarios de un Corolla no deberían preocuparse demasiado por los golpes del variador con un kilometraje muy bajo. Muy a menudo,
los síntomas desagradables desaparecen después de actualizar el software de la caja. Pero los shocks durante carreras largas deberían alertarte seriamente. En la mayoría de los casos, sugieren una reparación rápida. En cuanto a la caja de cambios Aisin K313, que comenzó a instalarse en el modelo Corolla después de 2015, en términos técnicos se diferencia de la CVT anterior por la presencia de un convertidor de par y relaciones de transmisión modificadas. Por lo demás, no se han producido cambios significativos, incluida la fiabilidad. Por supuesto, incluso si se diagnostica, comprar un automóvil usado con CVT es, en muchos sentidos, similar a una lotería. Aquellos que no estén dispuestos a correr riesgos deberían optar por la versión con transmisión manual de 6 velocidades. Prácticamente no hay quejas al respecto. Los únicos puntos relativamente débiles de la mecánica pueden considerarse los sellos de transmisión y las botas de junta homocinética, que en nuestras condiciones tienden a explotar con la aparición de heladas severas. La suspensión del Corolla es muy sencilla. En la parte delantera, los ingenieros utilizaron el diseño clásico de MC Person para coches de golf y en la parte trasera utilizaron una viga arcaica en la que, en general, no hay nada que romper. Los consumibles menos comunes son los puntales y los casquillos estabilizadores. En promedio, se desguazan cada 70 a 90.000 kilómetros. Los cojinetes de las ruedas duran al menos 120.000 kilómetros y otras piezas de la suspensión pueden durar hasta 150.000 kilómetros. En general, la dirección también funcionó bien. El único matiz que los propietarios de Corolla conocen mejor es que con la aparición del calor, el lubricante de la dirección asistida, que está montado en la columna de dirección, se vuelve menos viscoso. Como resultado, puede comenzar a filtrarse gradualmente entre los sellos de la carcasa. No tiene sentido que los propietarios de Corollas usados acudan a los distribuidores oficiales con este problema. Los funcionarios ni siquiera pensarán en encargarse de la reparación de la unidad, sino que se ofrecerán a sustituirla por completo. El costo de reemplazo será considerable. Como resultado, la mayoría de los propietarios de un Corolla simplemente no notan este pequeño problema. Además, con una disminución de la temperatura, la viscosidad del lubricante vuelve a la normalidad. El sistema de frenos del Corolla estaba marcado por el ruido de los soportes de las pinzas. Esta característica es muy pronunciada cuando las pastillas de freno están muy desgastadas. Puede soportar los sonidos desagradables o acudir a un distribuidor que le instalará soportes mejorados. Hubo un tiempo en que se instalaban de forma gratuita como parte de la garantía de Toyota, por lo que es posible que el problema del sistema de frenos ruidoso en la copia seleccionada ya se haya resuelto. No se puede negar la fiabilidad del Toyota Corolla de 11ª generación. Por supuesto, este modelo también tiene sus puntos débiles, pero para un coche moderno no hay tantos. Hasta el momento, su antigüedad relativamente pequeña habla a favor de este modelo. El kilometraje anual promedio de los propietarios de un Corolla no suele ser alto, por lo que la mayoría de los automóviles aún no han llegado al punto en el que se puedan esperar problemas graves con la unidad de potencia o la transmisión. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.